Hoy me gustaría responder a este comentario, el cual considero una pregunta muy interesante. Génesis capítulo 6, versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. La pregunta lógica sería decir: ¿Dios se equivocó y por eso se arrepiente? ¿O Dios puede arrepentirse a pesar de ver el futuro? En primer lugar, debemos de entender que este texto es un ejemplo clarísimo de antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? El antropomorfismo es cuando se atribuye a Dios una o varias cualidades o características humanas, como las emociones, con el objetivo principal de que podamos entender realmente todo aquello que está sintiendo Dios. En primer lugar, debemos de darnos cuenta de que el arrepentimiento de Dios no fue un cambio de mentalidad, sino un cambio de actitud hacia los seres humanos por su mal comportamiento de la humanidad. No solamente provocó en él ira, sino que de alguna manera le hizo pensar. Algo importantísimo es el darnos cuenta de que aparentemente Dios se arrepintió de haber creado al hombre, pero debemos de resaltar el hecho de que en ningún momento en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no podremos ver a un Dios arrepentido por redimir y perdonar al hombre. Piénsenlo. La palabra arrepentió en este texto, en el texto original se traduce como Nahán, lo cual quiere decir sentir pesar y dolor. Las palabras haber hecho se traduce como asaj, que se traduce como afligido o atormentado, siendo este verbo una obligación moral, lo cual lo podemos entender de nuestro Dios, que nuestro Dios se sintió como aquel padre que va con su hijo pequeño a un supermercado y al salir suenan las alarmas, porque el hijo ha robado un producto que el padre no se ha enterado. Y en esa situación el padre tiene la obligación moral de corregir a su hijo por medio de un castigo de la intensidad necesaria para poder corregirlo y que éste cambie. Pero el texto continúa diciendo: y le dolió. Esa palabra le dolió se traduce como atzab o algo similar, lo cual se traduce como sentir dolor físico o emocional. En esto podemos entender y apreciar que Dios no se arrepintió porque se hubiese equivocado. Más bien, este texto pretende explicar de alguna manera la profunda tristeza que sentía el corazón de Dios por el pecado de su pueblo. Debemos de ver este capítulo de la siguiente manera, en el que podemos ver a un Dios que tiene sentimientos y que por ello reacciona de una forma u de otra ante nuestras acciones. Podemos ver a un Dios amoroso dolerse y llegar a airarse contra todos aquellos que pecan voluntariamente con acciones premeditadas. Cuando dice se arrepintió, podemos ver cómo Dios, aparte de ser misericordioso, es un Dios justo y por lo tanto obra con justicia, cambiando su actitud de misericordia por una de juicio. Pero también podemos ver cómo sus propósitos permanecen eternos. A pesar de que Dios sabía perfectamente de que iban a pecar de alguna manera, tenía la esperanza de que a través del libre albedrío decidiesen no pecar por amor a él. Para terminar, leeré 1 Samuel 15, 29, cuando dice: porque Dios es la gloria de Israel, no miente ni se arrepiente, pues no es un simple humano para que se pueda arrepentir. En resumen, podemos ver a un Dios con un corazón de padre decepcionado por el comportamiento de sus hijos, más que por arrepentimiento. Que Dios bendiga mucho y hasta la próxima.